Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert del Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, una forma diferente de hacer radio. Inicio de semana, lunes 14 de octubre del 2019, a las 4 de la tarde con 1 minuto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 22 grados centígrados, agradable, no tanto calor, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, GB Radio. Teléfono en cabina 5896-1230. Gracias. Pues amigas, varios temas, dos principales para el día de hoy. Antes de dar inicio, una disculpa por la falta de transmisión del martes, fue error de nosotros. Ahora sí, ni qué decir, echarle la bronca a Telmex, echarle la bronca, nada, fue error de nosotros, mil disculpas, ya lo solucionamos desde el día sábado, pero les ofrecemos una disculpa. Y a propósito, ojalá les esté gustando el nuevo set que estamos ahorita teniendo aquí atrás, una selva con una cascada propio del estado de Chiapas. Muchas gracias a Enrique Cabrera, que nos puso este nuevo paisaje para amenizar la hora del búho. Vamos a comenzar, amigos y amigas, con un hecho, no sé cómo llamarle, patético, se me hace poco, desagradable aún más, irrespetuoso al 1000%, que se tolere, intolerable por donde se le quiera mirar. La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa se quita lo de Luis y nada más se deja Miguel. No lo vayan a confundir con el cantante Luis Miguel, ¿no? Ha de ser así de guapo el güey, pero es increíble. No recuerdo hace cuántas décadas, a mí no me llegó a tocar, que mataran o que se muriera una gobernadora o un gobernador a escasos 10 días de haber asumido el poder. Estamos hablando de la gobernadora Marta Erika Alonso, fallecida, vamos a llamarle de esa forma, el 24 de diciembre del año pasado. Un día que a sus hijos jamás lo podrán festejar, esa Nochebuena. La muerte en que su madre y su padre, el senador Rafael Moreno Valle, vamos a poner que se murieron. Nada más vamos a dejarlo de esa forma, porque a 10 meses, ya casi 10 meses de ese patético hecho, las autoridades no han dicho nada, Trataron de en un principio echarle la bronca al helicóptero, un helicóptero viejo, un helicóptero de la familia Chedraui, de las familias, si no la más rica, entre las 3 más ricas del sureste de la República. Es que no le habían hecho la afinación. Una estupidez de esas, dijeron las autoridades. El señor presidente mandó un emisario, que fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los funerales de Estado. No se presentó el señor presidente, como lo había anticipado con anterioridad, que por mientras estuviera la gobernadora Marta Erika Alonso, él no iría a Puebla. Pues se lo cumplió y con creces. Ni en un sepelio de Estado, donde murió una gobernadora y un senador de la República. Del partido que hayan sido, eso no importa. Era un senador en funciones y de una gobernadora en funciones.
ya de capitán, el primer oficial y un acompañante que iba con la pareja, de esas mejor ni hablamos. 5 personas fallecen y a cerca de 10 meses de este hecho patético no se sabe nada. Recordemos, si mal no recuerdo, fue en el 2008-2009, con la muerte de Camilo Mourinho, que era secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Pues se quiso ser el piloto, se metió en una turbulencia de un jet, de un 747, y los resultados fueron que se cayó el Aerojet, que venía de San Luis Potosí, muy cerquita del Campo Marte, ahí en las lomas de Chapultepec, muy cerquita de Reforma, muy cerquita de Periférico. Ahí se cayó, y a los 3 meses casualmente ya se sabían cuáles habían sido las causas reales de ese accidente aéreo. Estamos a 10 meses, bueno, 9 meses con 3 semanas, y no nos han dicho absolutamente nada. Y por si ello no fuera poco, insisto, en las últimas décadas, que yo me acuerde, 5 décadas, nunca había sucedido esto. Pues ahora en la cuarta transformación, ya escasos 23 días de haber tomado posesión de su cargo el señor presidente López Obrador, pues se cayó o se cayeron en el helicóptero la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Buenas personas, quién sabe, no los conocí. El senador, cuando fue gobernador de Puebla de Los Ángeles, yo lo critiqué muchísimo. Lo critiqué muchísimo porque no sé a quién se le haya ocurrido en la carretera de cuota México-Puebla, donde uno paga, bueno, él hizo otra carretera arriba para otro pago. ¿Quién no quiere ir por abajo? No hay bronca, que vaya por arriba, nada más que esos son para las arcas de Puebla. Dije, ¿a quién se le ocurre poner una segunda carretera arriba de una carretera? Yo dije, no sé a quién. Pues ese fue a Rafael Moreno Valle. Se le criticó ahora unos 4 años, 5 años quizás de ello. Marta Erika Alonso, no se decía absolutamente nada de ella, candidata de Acción Nacional a la gobernatura de Puebla de Los Ángeles, gana, objeta, impugna las elecciones Luis Miguel Barbosa, pierde, conteo, ahora sí que como lo hacía su patrón, casilla por casilla y voto por voto, perdió. El Tribunal Superior le da la razón a Marta Erika Alonso, recurren todo lo posible, se ratifica como la ganadora en la contienda electoral de Puebla, y se le da la victoria y la constancia como ganadora a Marta Erika Alonso, y se la dan 10 días antes de tomar posesión, y el litigio llegó hasta sus últimas consecuencias. ¿Lo aceptó Miguel Barbosa? No, nunca lo aceptó. El señor presidente, como lo decía, se manifestó que él no iría al estado de Puebla por mientras estuviese la gobernadora Marta Erika Alonso. Lo cumplió, fue a Veracruz, fue a Tlaxcala, pero a Puebla el señor presidente dijo no voy, y no fue, ni al sepelio de estado de una gobernadora y de un senador fue. Pues no conforme con esas situaciones, el gobernador la semana pasada hace unas manifestaciones que si me dicen que lo hizo alguien, un niño de 2 años, digo, no es cierto. Estúpidas, por demás estúpidas, carentes de todo concepto, las declaraciones hechas por Miguel Barbosa. Nada más se le ocurrió comentar que como la exgobernadora la había robado la gobernatura, Dios la castigó con la muerte. Imagínense ustedes
que eso lo diga un político a la altura de un gobernador. ¡Qué estupidez! ¿No vio este señor lo que estaba diciendo cuando la gobernadora y su esposo, el senador, habían dejado 3 hijos? Que alguien le dijera a sus hijos: es que Dios castigó a tus padres porque me robó la gobernatura de Puebla. Aparte de que es un amargado porque le cortaron la pata por haber tenido diabetes, está perdiendo la vista. Esa amargura, depositarla para decir: es que Dios te castigó porque me robaste la gobernatura. ¿En qué cabeza cabe? Pues tuvo que salir Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, a decir: no hay que meterse con los muertos, y de Monreal a Barbosa. Ricardo Monreal sostuvo que no está de acuerdo con las declaraciones del gobernador de Puebla porque se debe respetar la memoria de quienes ya fueron gobernador y senador. Es que no cabe en la mente de nadie que un estúpido de estos se refiera a alguien que ya no se puede defender, a alguien que ya no le puede atacar. Es decir, es un castigo de Dios. A lo mejor es un castigo de Dios que le hayan cortado una pata. A lo mejor sí. Y que se esté quedando ciego. A lo mejor ese es un castigo de Dios. Porque por mientras no nos aclaren al pueblo de México en general y a los poblanos en particular qué fue lo que sucedió en Puebla ese 24 de diciembre del 2018 a las 3:15 de la tarde, quedará en la memoria de que a lo mejor, algo raro sucedió. Y creo que en México no estamos ahorita como para decir, dejarnos a la imaginación las cosas, ¿no? Estamos para que nos digan las cosas claras y de frente, y no que nos haga un estúpido diciendo que es castigo de Dios. Dice: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no meterse con los muertos y respetar su memoria. Nada más. Fue buena, regular o mala como mujer o como gobernadora Marta Erika Alonso, eso es punto y aparte. Fue buen gobernador o buen senador, mal senador, regular senador Rafael Moreno Valle, eso es punto y aparte. ¿Por qué no tuvo el valor, el civismo de decírselo de frente cuando tuvo 1000 oportunidades? Me robaste la gobernatura, vámonos a todas las instancias que la ley nos permita. Y en todas las instancias, hasta el voto por voto, casilla por casilla de su patrón, lo sacó 12 años después para agarrar y decir lo mismo, y volvió a perder. Dice: esto luego de que el gobernador poblano refirió en un evento público que Dios castigó a quien le robó la elección, haciendo alusión a Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron en un accidente en helicóptero del que aún se desconocen las causas. Y lo peor, y como dijo don Teofilito, y se desconocerán. ¿Por qué? Cada quien tendrá su muy particular forma de pensar. Nos hacen pensar malamente, erróneamente, que a lo mejor no se cayó, no fue un accidente que se cayera el helicóptero. Es lo único que nos hacen pensar. Dice: Miguel Barbosa, alias el Bañuelo, no le tiene miedo al karma, y dice que a Moreno Valle y a Marta Erika Alonso los castigó Dios como cuando dijo que fue un magnicidio. Todavía el nene consentido ve cómo anda, casi a rastras, no le mide el agua a los camotes poblanos, sale como referencia aquí. Esto lo estoy leyendo íntegramente del periódico El Heraldo. Hay que cuidar mucho lo que se dice en nombre del Creador. No hay que meterse con los muertos. Ya hay bastante daño, bastante dolor a su familia.
con los suyos, con sus seres queridos. ¿Para qué remover cenizas que se pueden causar más polarización? Dijo el senador Monreal. Y que conste, amigos y amigas, que nos han hecho el favor de seguir la hora del búho, pero para nada estoy de acuerdo con el senador Monreal, Ricardo Monreal. Pero aquí es una cosa totalmente lógica y cuerda lo que dice el senador, el coordinador de la bancada del partido que puso al soquete en Puebla. Dios la castigó. ¿Y quién es él? Ha de tener comunicación directa con Dios, ¿no? Le robó pues entonces hay que meter al TRIFE, al IFE, a todas las instancias que se recurrieron, porque todas las instancias le dieron el triunfo a Marta Erika Alonso, que ganó por poco, pues sí, pero ganó. Y si no hubiera sido por Citlali Ibáñez, el Polemski, él no hubiera sido el candidato de Morena. Quién sabe qué situaciones obscuras hicieron que la presidenta nacional de Morena se inclinara por otra vez la candidatura del zángano de Miguel Barbosa. Increíble, increíble pero cierto. Dios la castigó por haberme robado la gobernatura. ¿Qué? Un saludo muy cordial al capitán Manuel Martínez de Bomberos, que nos hacen el favor de escuchar desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero, deseándole una muy muy pronta recuperación. Esperemos que dentro de poco otra vez al ejercicio del heroico cuerpo de bomberos de Acapulco, Guerrero. Y continuamos con las, iba a decir desafortunadas, con las estúpidas declaraciones de este gobernador. Pobres poblanos. Aquí dice, hay que cuidar mucho lo que se dice en nombre del Creador, no hay que meterse con los muertos, ya bastante daño, bastante dolor a su familia, con los suyos, para remover cenizas que puede causar más polarización, declaró el senador Monreal. Y bueno, se lo estoy leyendo íntegro, y después les voy a leer lo que dice el periódico de La Razón, de la contestación que le hace el tipejo al senador Monreal. Dice, en entrevista a medios, el morenista sostuvo que no está de acuerdo porque se debe respetar la memoria de quienes ya se fueron, como mínima muestra de educación, nada más. Cuando estuvieron vivos, que digan misa de los vivos. No importa, el vivo se defiende, el muerto no. Entonces, como mínima, yo iba a decir que no tiene madre este güey. Dice que no está de acuerdo porque se debe respetar la memoria de quienes ya se fueron. Con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflictos, dijo. Y el ignorante, de Barbosa, dice, pues si creen que voy a disculparme, no lo voy a hacer. Y quienes lo quieren, quienes esperan que lo haga, que se esperen sentados. Hijo. Yo lo que no puedo entender ahí es que el señor presidente López Obrador debió de haberle llamado fuertemente la atención. Punto. Eso no se dice. A lo mejor lo pensó. Como yo puedo pensar, pues a lo mejor fue un castigo de Dios el que le cortaron una pierna por diabetes. Y tampoco lo es. Y que está perdiendo la vista por la misma diabetes. Uno se puede burlar de eso. Uno se puede burlar de la desgracia ajena. Así de fácil. Dice, se van a quedar sentados esperando, dice el gobernador poblano. Esta semana aseveró que Dios castigó a los gobernadores por haberle robado la gobernatura en el 2018. Pues nada más que enseñe muestras de las sendas sentencias que se dictaron.
y que enseñe con qué puede acreditar que dice que le robaron. Casilla por casilla, voto por voto, el TRIFE, el IFE, todos intervinieron y no encontraron anomalías. Que las tuvo que haber habido, pero por supuesto, díganme quién no compra votos de cualquier mendigo partido político. Unos por populistas y otros por no populistas, pero todos compran votos. A mí que me digan que no han comprado votos el PRI, el PAN, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista, todos. Dicen, ¿el Verde? El Verde daba mochilas, y daba libros, y daba libretas, y daba plumas, y daba relojitos para los niños. Daba lo que fuera para no perder el registro. Todos lo hacen. No porque todos lo hagan, significa que esté bien hecho. ¿Lo hizo el PAN? Pues a lo mejor sí lo hizo. Pero eso se documenta y se le presenta ante la autoridad competente como una prueba de que los llevaron acarreados de las urnas embarazadas, de lo que fuera, de lo que hubiera tenido prueba, aportárselo a la autoridad. No agarrar y decir después de, creo que ya lleva 3 meses este tipejo en la gobernatura de Puebla, salía a decir, porque me robaron la gobernatura, Dios los castigó con la muerte. Perdón, quienes somos católicos, creería yo que Dios no castiga con la muerte. Dice, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, rechazó ofrecer una disculpa por sus declaraciones del pasado miércoles, cuando dijo que la muerte de la exgobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fue un castigo de Dios por haberle robado la elección del 18. Que se queden sentados los que esperan disculpas. Miren mis expresiones, fueron expresiones de cultura popular. ¿Verdad que sí? Pregunta. Imagínese usted un ignorante de estos que dice que sus expresiones fueron expresiones de cultura popular. Si hubiera sido de cultura popular, habría que decirle a este viejete que no hubieran votado por Marta Erika Alonso, o que su candidatura al gobierno de Puebla en el año pasado hubiera sido un triunfador absoluto, y no lo fue. Y dice, fueron expresiones de cultura popular. Ahora ya no mete al Supremo, ahora ya mete a la cultura, ya mete al pueblo. Que se queden sentados porque no le voy a ofrecer una disculpa a nadie. Y a ver, a lo mejor no tiene hijos, seguro que no tiene madre. No sé si tenga hijos ese señor. Pero ¿cómo les habrá dolido a los hijos de este matrimonio que le digan que su madre y su padre murieron por un castigo de Dios? ¿Cómo se tienen que sentir impotentes? Son jóvenes. Vi ahorita la fotografía de uno de ellos, quizás no lleguen ni a los 18 años. Que a cualquiera de nosotros nos dijeran que nuestros padres se murieron porque fue un castigo de Dios. ¡Qué poca madre! Afirmó al ser cuestionado al respecto. Y le dice el hijo de Marta Erika Alonso, deja tu odio. Le dice a Miguel Barbosa, el hijo de Marta Erika, le dice, deja tu odio. Pues yo no sé si sea muy tranquilo, muy ecuánime, muy sereno, muy bien educado, porque aquí le hubiera dicho cualquiera, amigos y amigas, una mitad de madre Barbosa, cualquiera. Dice, detalló que su comentario pegó en el corazón de la hipocresía del PAN y de la derecha y algunos paniaguados de ellos. ¿Qué tiene que ver el PAN en esto? Que el comentario le pegó en el corazón de la hipocresía del PAN. No, le pegó primeramente al corazón de los poblanos y de las poblanas. Que no sea ignorante. Le pegó a México porque pensábamos que esto ya no sucedía en nuestro país, que casualmente se caiga un helicóptero de una de las familias más ricas del sureste
y que después digan, es que no se le daba mantenimiento al aeropuerto, al helicóptero de la familia Chedraui. Perdón, ¿con qué niñez, con qué niñería nos sacan? ¿Y cómo las reacciones de los poblanos y las poblanas cuando recibieron la noticia? Y cuando fueron a enterrar los restos de estos dos personajes, se vio al pueblo volcado, que no sea ignorante. Es decir, el corazón de la hipocresía del PAN. ¿Qué tiene que meter a un partido político? Porque si hablamos de hipocresías, tendríamos que hablar de los 7 partidos políticos que tenemos nosotros, que son una sarta de hipócritas y falsos. Díganme uno, que no nos hayan mentido hasta el hastío, que no nos tengan sumergidos en un tercer mundo que ese nos metió Luis Echeverría. ¿Cómo no se le ocurrió decir un segundo mundo? No, al tercero, al más bajo. Ahí es en donde estamos y no hemos podido salir en 50 años por esos farsantes que se llaman partidos políticos. Desde la revolución nos han gobernado 71 años, 78, 77 años uno, 12 años otro y 10 meses otro. Y seguimos en el mismo espasmo. Si hay alguien que se pueda decir hipócrita, son los políticos de nuestro país. Además afirmó que él no va a cambiar su estilo de ser ni de pensar. Disculpas, ninguna. ¿Cómo creen? Y precisó que quien tienen que disculparse son los panistas, que se disculpen con el pueblo porque fueron unos rateros. Esto es el populismo en su máximo esplendor. Ya le avienta la culpa, hay que aventarle la culpa a todos. ¿Y por qué no habla cuando él fue senador del PRD? Que tampoco hizo nada, ¿eh? Y como veo que el PRD se iba en caída libre, pues me voy a donde me den un hueso. Morena. Citlali Ibáñez es mi amiga. Ahí me voy. Perdió la elección y Citlali Ibáñez lo volvió a poner como candidato a la gobernatura de Puebla. Pidieron un consenso a los poblanos para ver quién era el mejor hombre o la mejor mujer para gobernar el estado de Puebla. No, ningún consenso. Bueno, ni siquiera las babosadas que hacen en esta cuarta transformación de no sé, no pueden decirse elecciones, no pueden decirse votaciones, no pueden decir el juego de ir a poner una crucecita si quiero o no quiero, consultas, patito, como se le quiera poner. Bueno, ni eso hicieron en el estado de Puebla, para que este día que los que se tienen que disculpar, no, los que se tendrían que disculpar son todos los partidos políticos que hay con el pueblo mexicano, porque lo único que han logrado es una extrema pobreza. Punto. Que haya 40 millones de hombres y mujeres en nuestro país que coman un día sí y un día no. PAN, PRI, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, todos nos tendrían que pedir una disculpa pública, porque no han hecho nada por México. Han hecho todo por sus familias y sus partidos, pero nada por el pueblo de México. El mandatario estatal manifestó que la reconciliación, que es el lema de su gobierno, no es un sinónimo de que no se investigue la corrupción que hubo en los pasados gobiernos de Puebla. Pero por supuesto, reconciliación diciendo que una exgobernadora la castigó Dios, ¿eso se llama reconciliación? ¿O se llama aventarle leña al fuego? ¿Cómo se le llama? Que el lema de su gobierno es la reconciliación. Imagínense ustedes, la reconciliación, que se hubiera hecho una investigación, caiga quien caiga, pero de todos, a todos los niveles, el Congreso Estatal, el Senado, el Gobierno de Puebla, a todos los niveles, que se haga auditorías y que se haga qué tiene cada uno y cómo pueden demostrar las fortunas.
Pero tendrían que pedirle que fueron unos rateros, que la reconciliación, que es el lema de su gobierno, es un sinónimo de que no se investigue la corrupción que hubo en los pasados gobiernos, que se investigue, pero que no se ataque sin las pruebas, y sobre todo, que no se ataque a una familia que perdió, a unos hijos que perdió no a su madre y a su padre. Al respecto, Randy Álvarez, hijo adoptivo de Alonso y Moreno Valle, pidió al gobernador de Puebla dejar el odio hacia sus padres y concretarse en laborar en beneficio de las necesidades de la entidad. Yo no sabía que era hijo adoptivo, pero con qué madurez, qué madurez. Soy el hijo de la maestra Marta Erika. Te pido en memoria de mi madre que dejes ya tu odio hacia ellos, que te concentres en el pueblo que necesita, que el cargo que tienes es para ejercerlo, sea un hombre y respeta, empezando porque es una mujer de la que estás hablando, escribió el joven en sus redes sociales. Bravo por este joven de nombre Randy Álvarez. Porque aparte de todo, y como bien dice, estaba hablando de una mujer. Ha de ser machista el güey este. Decirle ratera, que le había robado la gobernatura. No, el pueblo no, ella no se la robó. El pueblo decidió, punto, por un voto. Pero por un voto el pueblo decidió quién quería que fuera su gobernadora. Qué pocos pantalones, qué poca hombría, qué machista resultó ser este pobre güey. Ninguna disculpa daré, que se disculpen ellos con el pueblo, porque fueron unos rateros. No le quedará ya lo suficientemente claro al idiota este que ellos ya no pueden disculparse, que ellos ya fallecieron en un trágico accidente. Me quedo con mis reservas. A lo mejor no fue tan trágico. No. Nada más hay que verle la cara. No es posible que esté pasando esto en el siglo XXI y que no haya unas repercusiones sociales. El pueblo poblano debe de pedirles. Y si hay un estado en la República donde el catolicismo está arraigado, en serio, es en Puebla, es en Puebla. Entonces, quién sabe cómo le vengan las reacciones a un tipejo como estos. Imagínense ustedes, ¿no? Lo único que nos faltaba es que los políticos se metieran con los muertos. Lo único que nos faltara, por si acaso nos faltaba algo, es que se le falta el respeto a una mujer que ya falleció. Es lo único que nos hacía falta. ¿Qué es lo que nos hacía falta de ver de uno de nuestros políticos? Que metieran a una religión, la religión que quieran, para decir que los castigó Dios. Ha de tener comunicación. ¿O cómo lo supo? Pero, increíble que el pueblo y que los poblanos lo acepten, que acepten los dichos de este barbaján y que se queden sentados, porque yo no voy a pedir disculpas. No. Y por si eso fuese poco, ¿qué gobernadores tenemos? El gobernador electo de Baja California Norte, con la importancia que tiene ese estado por colindar con los Estados Unidos de Norteamérica, el pueblo votó que ya estaba hasteado de Acción Nacional, porque fue el primer gobierno de oposición que obtuvo en la República en 1988. Y desde 1988 hasta el 2019 había ganado el PAN. ¿Qué hizo? Pues a lo mejor no hizo nada, porque en este perdió estrepitosamente el castigo de la ciudadanía ante un mal gobierno. Que ya llevaban 35 años gobernando, no importó,
El pueblo los castigó con el voto. Punto. Así como decíamos, el pueblo decidió en Puebla, o sea, el pueblo decidió en Baja California. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se pretendió hacer en esta elección, como la que hubo en Veracruz en el 2016, que era una gobernatura de 2 años? Era muy sencillo, que no hubieran tantas elecciones por el costo mayúsculo que tiene una elección en nuestro país. Entonces, que hubieran elecciones intermedias y las federales del cambio de mandato. Que nada más hubieran 2 elecciones y no tantas elecciones, la intermedia de gobernador y después la de la presidencia de la República. Eso se hizo en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes. Y Miguel Ángel Yunes dijo, la gente votó por mí por 2 años, terminó y entró las nuevas elecciones y ganó Cuitláhuac García para las elecciones de 6 años, para salir en el 2024. En este caso de Baja California, se decía, es el 19, se va a votar por una gobernatura de 2 años para unirla a las elecciones intermedias del 2021. Así está puesto en las boletas electorales de Baja California Norte. Una gobernatura de 2 años. Pues este señor Bonilla de Morena, que ya había sido del PRI, que ya había sido del PRD, no fue panista de milagro, en ninguna parte lo quería, se fue a Morena y ahí lo recibieron con las manos abiertas, obviamente. Siempre se me olvida el nombre, hombre. Sí, pero su verdadero nombre. Citlali Ibáñez, Jacob Polemski. Lo pone como candidato, arrasa con sus oponentes del PRI y del PAN y gana la elección ese señor Bonilla. Habiendo visto que ya la elección era mía y que los votos le dieron, los votos ciudadanos le dieron el triunfo, pues ¿saben qué? En lugar que sea de 2, mejor que sea de 5, ¿no? Y en lugar de irme a la intermedia me voy a la presidencial del 24, ¿no? Perdón. La elección había sido por 2 años. Después era otra cosa. Pero no, ya gané. Ah, no, 2 años de poder se me hacen poquitos. Yo quiero mejor 5. Y al típico estilo de la Cuarta Transformación. Unas mesitas y que ahí vaya la gente. No tiene identificación, no importa. Es que yo me llamo Juanito Pérez. Pues Juanito, está bien, Juanito Pérez, sin bronca. Para la elección estatal, para gobernador y congreso del estado de Baja California Norte, se pusieron 5,000 casillas en los 5 municipios que tiene ese estado de la República. Para el juguete titiretero, para demostrar la antidemocracia que hay, de 5,000 pusieron 250 mesas para que el pueblo bueno decida. Dice, denuncias de irregularidades y pocos electores en la consulta sobre el mandato de Bonilla. Este domingo una baja participación en las casillas, no está mal puesto casillas es de votación, aquí eran escritorios, y ciudadanos denunciaron que no hubo candados para evitar la duplicidad de votos. Es como pasó con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que alguien pudo haber, y pasaron entrevistados, de que había dado su consulta en 4 o en 5 ocasiones en mesas, en diferentes mesas. ¿Cuántos fueron en total? Se dijo que habían sido 1 millón. ¿Cuántos de ese millón repitieron en las casillas? El 70 o el 80%. Si aquí fueron, sin las elecciones estatales, fueron 5,000 casillas de votación para el teatro que se montaron, se pusieron 250. Lo único positivo que yo le veo a esto
es que el señor presidente dijo que no se vale. Aleluya. Una situación total y absolutamente antidemocrática. Vamos a ver lo que pasó. Y hay una fotografía que es una cajita en donde hay dos funcionarios de consulta, en donde no se requiere absolutamente nada, un papelito donde dice sí y otro donde dice no, le ponen el sí o le ponen el no y lo ponen en la cajita de cartón. ¿Quién resguardó esto? Nadie. ¿Pudieron embarazar las cajas? Pero por supuesto, en algunas de ellas ni siquiera se pusieron porque no tenían papelitos. Pero eso fue una idea de Citlali Ibáñez, de Jacob Polemski. Dice, con casillas sin instalarse. Yo lo estoy leyendo de Animal Político y me extraña muchísimo una revista tan seria como es esta. No son casillas. Casillas nada más se debe utilizar ese nombre para votación. Sin instalarse, sin candados para evitar la duplicidad de votos y la baja participación, este domingo se realizó la consulta para saber si los bajacalifornianos querían la ampliación del próximo gobierno de Morena, de Jaime Bonilla Valdés, de 2 a 5 años hasta el 2024. De acuerdo con una encuesta de salida realizada por Consultas Mitofsky, el 71% de los ciudadanos que participaron en el ejercicio del domingo apoyó que el morenista Jaime Bonilla amplíe su mandato de 2 a 5 años. Ahora, ese 71% habría que ver, primera, cuántas veces fueron a depositar su manifestación, no es voto. Porque a lo mejor fueron 1000. Porque tampoco dicen con cuánta gente participó. A lo mejor fueron 1000 y esos 1000 los llevaban de acarreados, como suelen hacer todos los partidos políticos. Su torta, su refresco y 100 varos y van de acarreados, de un escritorio a otro, de otro escritorio a otro, y ponle sí a todo. A donde el papelito que te pongan, tú di que sí, güey. Oiga, pero si me piden otra cosa, tú di que sí de todas formas, güey. Total, ¿qué puedes perder? Eres pueblo bueno. Sin embargo, la participación fue baja. De acuerdo con el diario El Financiero, en algunas casillas la votación, no fue votación, es consulta, no superó las 20 boletas. 20 papelitos, no lo superaron. Cada una de las 250 casillas colocadas en los 5 municipios del estado, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y las playas de Rosarito, contaban con 1000 boletas. Es decir, que 1000 bajacalifornianos decidieron que sí tenía que seguir el güey este de Bonilla, no por 2, sino por 5 años. Vamos a ver si encontramos con cuánto ganó Bonilla en las elecciones del 2019, la candidatura, la gobernatura del estado de Baja California Norte. Aquí, entre los 5 municipios del estado, tenían 1000 papelitos. Una democracia hecha y derecha. Yo creo que ahorita está países como Alemania, Francia, el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, están viendo cómo poder copiar tanta democracia que hay en nuestro país. Tantísima democracia. 1000 papelitos, 1000 gentes en 5 municipios. Les voy a pedir de favor, a ver, aquí a producción, si me pueden decir cuántos habitantes hay en Baja California Norte. Habitantes reportaron que en algunas casillas no fueron instaladas y varias mesas de votación, insisto, no fue votación, fue consulta, que tenían como sedes escuelas, no funcionaron. Incluso señalaron que carecían de información sobre dicha consulta. Entre los aspectos de la jornada resaltó la falta de tinta indeleble para aplicar en el pulgar, con lo que se diferencia si un ciudadano le había votado o no. Además hubo casillas en las que no exigieron la credencial de identificación. La clásica tinta que le ponen a uno, que se tarda 2 o 3 días en quitar después de una votación, pues aquí, ¿para qué, hombre? A la palabra. Yo confío en tu palabra, tú me dices que no has
hecho la consulta y yo te creo. Pero ¿cómo te llamas? Pues como quieras ponerme, hombre. Eso no importa. Sin una credencial del INE. No importa. Es más, traes la del Club Quintito, con esa te acepto. No importa cómo te llames, si me estás diciendo la verdad o mentira. Y con una consulta de esa magnitud, nos pueden estar diciendo que hubo una democracia plena. ¿Qué vergüenza les debería de dar al Congreso morenista? Les van a decir, la población se equivocó en las elecciones. Él no querían a Bonilla por 2 años, lo querían por 5, lo querían por 26 años. Lo único que hace falta que ahora nos cambien de tal forma de que 1000 sabían que sí querían a este señor Bonilla como gobernador durante 5 años, cuando las elecciones fueron hechas para 2 años. ¿Nos están diciendo algo? ¿Nos está diciendo Morena que se va a poder hacer eso en cualquier momento? Porque si es eso que se está diciendo, entonces bien pueden decir en una mesa de consulta si queremos violar la Constitución y olvidarnos del artículo 82, sufragio efectivo no reelección, a sufragio efectivo sí reelección. Pues ya lo comentábamos antes de irnos al corte, que entregaron en los 5 municipios de Baja California Norte 1000 papeletas para que dijeran sí queremos a Jaime Bonilla durante 25 años o 5 años o no. 1000 de los 3.315.766 habitantes. 1000 de esos 3.315.000, pongámosle nada, Barabara, 2 millones de votantes. De 2 millones de votantes, 1000 dijeron que sí querían a Jaime Bonilla durante 5 años. Increíble. Y más increíble lo que dice Jaime Bonilla. Dice el gobernador electo Jaime Bonilla, al acudir a votar, no es votar, hacer una consulta, el domingo en una casilla, no es casilla, es escritorio, ubicada en Tijuana, dijo que la gente de Baja California va a responder este día. Estoy seguro que van a salir las cosas muy, muy bien. ¿Cómo no? ¿Con 1000? Hijo de Dios. Se va a hacer lo que los bajacalifornianos quieran que se haga, añadió. Con 1000. Yo no sé si este es idiota o nada más se hace. Si este es idiota o cree que los bajacalifornianos son idiotas. O cree que los 125 millones de hombres y mujeres que vivimos en la República Mexicana somos idiotas. El poder, el ansia de poder, el querer perpetuarse en un puesto. Votaron por él por 2 años, porque ya estaban hastiados de Acción Nacional. Le dan la oportunidad a Morena, y no le dan la oportunidad a Morena, porque Morena como tal no tiene fuerza. Y lo vamos a explicar en forma posterior. El que tiene fuerza es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque quitan al presidente López Obrador de Morena y Morena se deshace. Esa popularidad tan grande que tiene el presidente es lo que mantiene a Morena. Y ya dijo el presidente, no, esto no se hace. Pero ahora, ya, una cosa es decirlo y la otra cosa es permitirlo. ¿Cómo permitió que Citlali Ibáñez, Jacob Polewski, lo hiciera? ¿Y cómo toleró que este cuate diga, no, que los bajacalifornianos decidan, y esto va a salir muy, nada más le faltó copiar al presidente, requete bien. Con 1000 sobrepasa la voluntad de 2 millones de decirle lo queremos a Jaime Bonilla por 2 años.
Pues él dice, 1000 gentes me aclaman, 1000 gentes gritan, Bonilla, Bonilla, eres tú nuestro ídolo. ¿Qué se querrá? Y nadie sale de Morena a decir, perdón, esto no se hace más que el presidente de la República. Ahora vamos a ver cuando lleguen las objeciones, porque debería de tomar poder el 1 de noviembre, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que resolver que la votación fue por 2 años, no por 5, como es el deseo de este cuate que se quiere perpetuar, que quiere el poder, que quiere sentir lo que es el gobernador durante 5 años y no durante 2. Ahí es en donde la clase política se la ha pasado engañándonos las décadas y décadas y décadas, con sus falsos discursos, con sus falsas promesas, engañando al pueblo, que lo único que han hecho desde 1924 para acá, engañar al pueblo de la peor forma, ante la ignorancia. Es lo único que han hecho, engañarnos. No, sí, a ver, ¿qué hubiera pasado si este Jaime Bonilla hubiera dicho, ¿saben qué? Baja Californianos, vamos a pedirle al INE que en lugar de que sea por 2 años, que sea por 5. ¿Por qué no lo dijo? Ya los baja californianos hubieran dicho, espérame. Hemos tenido 33 años, 31 años de PAN y no nos gustó. Queremos probar a Morena, pero no queremos aventarnos otro sexenio o otros 5 años para ver si resulta o no resulta. Mejor 2 años. Y en 2 años determinamos si queremos que siga Morena o que venga el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista, cualquiera de los malos partidos políticos que tenemos. Pues eso no lo dijo, ¿eh? En el momento que ganó y que apoyada por Jelko Kolevsky, dijo, no, si ya ganamos, en lugar de quedarnos 2 años y quién sabe si podamos repetir, pues mejor nos vamos por 5. En fin, que ya no se hace en intermedia, pues sí se hace en la presidencial del 24. Se va a hacer lo que los bajacalifornianos quieran que se haga, con 1000 papeletas. Con 1000, eso quiere decir para este torpe, que todos los bajacalifornianos quieren que siga por 5 años. Dice, este lunes el Congreso del Estado dará a conocer los resultados de la consulta ciudadana. El recinto legislativo recibió la votación, no es votación, es consulta, y ahí se realizará el conteo de que en un notario público dará fe y abogados del Colegio de Notarios, el abogado Emilio Rabasa, fungirá como garantes de los resultados. Perdón, una votación no tiene que ser contada por un notario público para dar fe. Es el organismo electoral estatal el que debe de dar fe. En este caso es a tole con el dedo, no solo para los bajacalifornianos, para todos los mexicanos. Nos están haciendo creer que con un notario público ya le están dando legalidad al asunto. Y lo peor de todo es el Congreso de Baja California el que está solicitando que el colegio de abogados esté y el notario público esté. Perdón, no es el organismo que pueda determinar el conteo de una votación, y mucho menos el conteo de una consulta. Y lo comentamos cuando se hizo lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es una arbitrariedad, eso es una violación a la ley, que el Instituto Nacional Electoral y el gran jefe Toro Sentado, se me fue ahorita el apellido, Córdoba, no le digan al presidente, señor presidente, eso no se puede hacer. El Instituto Nacional Electoral es el único que puede llevar a cabo una votación, el único, y ya lo hizo. En Baja California ya lo hizo y ganó Morena. ¿Cuál es el problema? Que ya este señor y Morena estatal y Morena federal, pues no, ya no les gustó que nada más sea para 2 años.
ahora lo quiere por 5. No puede ser tanta aberración en una elección en donde, perdón, donde está el gobierno federal que digan, perdón, eso no se puede. En esa administración, la cuarta transformación, no se pueden dar ese lujo a 10 meses, a 11 meses de haber tomado las riendas del país. Entonces eso quiere decir que lo que ellos hagan es bueno y lo que los demás hicieron, todo es malo. El próximo gobierno de Bonilla inicia el 1 de noviembre. La boleta con la que participaron los ciudadanos este domingo tenía la siguiente pregunta: ¿cuál piensa usted que es la mejor opción para nuestro Estado? El proyecto 5, mantener la reforma aprobada para un proyecto de 5 años de gobierno, o el proyecto 2, que llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a 2 años. ¡Qué farsantes! ¿Cómo mienten al pueblo? La elección fue por 2 años. Después la modificaron en el momento que vieron que habían ganado, modificaron todo para que pudiese ser de 5. La elección fue por 2 años, pero lo modifican todo a su entera conveniencia. Falsos, hipócritas. El pasado 22 de agosto el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar esta consulta ciudadana, por lo que conformó la comisión especial para realizarla. Pero ellos no tienen esa facultad. La facultad la tiene el Instituto Nacional Electoral, no el Congreso, que es 85% morenista. ¿Qué querían? A ver, que hubiera ganado el PRI o que hubiera repetido el PAN por 2 años. Y que a la mera hora una chicanada de decir, vamos a modificar esto para que sea de 5. A ver qué hubiera dicho Morena. A ver qué hubiera dicho. O si se hubieran quedado callados. Yo no lo creo. Pero el Congreso morenista ya tienen el triunfo en las manos. ¿Qué van a hacer? Muy fácil. Tratarlo de emplear a 5. Y no lo amplían a 40 porque no se les da la gana. Y eso pone en cierto, para mí, en mucho riesgo, la endeble y débil democracia mexicana. Hicieron esto. Lo pueden hacer en cualquier estado de la República, en cualquiera. Y el próximo año es año de elección de varias gobernaturas, si mal no recuerdo son 6 o 7 gobernaturas, que a lo mejor también hacen el hecho de ponerlas al sexenio, 3 años, de 4 años, a modo de que ya sean las intermedias y las presidenciales las únicas elecciones que tengamos en nuestro país. Y por favor, recuerden que las 6 o 7 gobernaturas que están en juego para el próximo año, ninguna es de Morena, ninguna. Y que traten de hacer esa tranza, porque no es otra cosa más que una tranza, los demás partidos políticos. A ver qué dice Morena. A ver si dice, bueno, pues ahora los colimenses, pues que determinen con 1000 papeletas, que determinen si quieren, si no quieren, no hay problema. Y todo esto. Como hoy en la conferencia matutina del presidente de la República. Bueno, resulta que nada más los estados de la República que no son gobernados por Morena son los de mayor incidencia en violencia. Y ya se les olvidó Veracruz. Ya se les olvidó Guerrero. Y ya se les olvidó Tamaulipas. De esos, uno es del PRI, otro es del PAN, otro es de Morena. Pues dicen que, pues al parecer en Veracruz ya no pasa nada. Las desapariciones forzadas ya no hay. Hace 8 días, en una encuesta salió que Veracruz y Guerrero son los estados de la República con mayor índice de homicidios dolosos. Y hoy en la mañanera no aparece Veracruz. Obviamente sí aparece Guerrero.
No aparece tampoco Guerrero. Son confiables los datos. Dice, el 2 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección a la gobernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla por 2 años. El tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo determinó que era por 2 años. Y ahora un pinche Congreso Estatal quiere, por medio de 1000 papeletas, decir que no. Entonces que quiten la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la constancia de mayoría, pese a las impugnaciones de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y la local de Transformemos. Entonces, eso ya no importa, ¿no? Lo que diga el Tribunal Superior, la Sala Superior del Tribunal Superior, eso no importa. Lo que importa es lo que unos cuantos diputados y diputadas quieran hacer. Y la egolatría de un sujeto que iba por 2 años y al ganar dice no, dice mamá que mejor 5. ¿Y por qué no acatarse a la ley? ¿Por qué no acatarse a las reglas del juego que estaban establecidas con anterioridad, no con posterioridad a la votación? Enfermos de poder. Uno que invoca a Dios por un castigo divino y otro que de 2 millones o 3 millones de habitantes que votaron digan, dice mamá, que siempre no, y que mejor sea, que sea por 5 años. Y continuamos con este tema. Hoy tocamos 2 temas harto complicados en la vida política de nuestro país. En donde se ganan las elecciones para 2 años, dicen no, mejor modificamos la ley, hacemos y deshacemos. Lo que no consideraron es que no puede un Congreso local no puede modificar una ley federal, y las elecciones son del índole federal. Entonces esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé la inconstitucionalidad al acuerdo gangsteril de una votación que fuera para 2 años, pues no, que mejor sea para 5. Y estoy muy seguro de que los bajacalifornianos le van a pasar la factura muy cara a Morena en la elección del 2021, que no se haga ilusiones Bonilla del 24. Y seguimos leyendo sobre la ley Bonilla. Dice, la ley Bonilla, según Rubén Cortés de Canela Fina, dice, la ley Bonilla, no hay populismo sin consultas. Pues estamos viviendo en una época populista al 100%. Que el pueblo bueno decida con 1000 papeletas de los 3.300.000 habitantes que hay, con 1000 es más que suficiente. Eso es un populismo barato. Dice, es una ecuación que México aprenderá para muchos años. No hay populismo exitoso sin elecciones ni consultas para todo y durante todo el tiempo. Por eso va la reelección de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, porque es eso de lo que se trata. Todo este sainete es de la reelección. Punto. Se acabó el asunto. No hay para dónde hacerse. ¿Ustedes supieron, amigos y amigas, de la consulta popular en Tabasco para la refinería de Dos Bocas? No. ¿Cuándo se hizo? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién sabe? ¿Ustedes supieron de alguna consulta para el Tren Maya? No. ¿Se hizo? Eso dice. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién sabe? Va que va, me canso, ganso. Punto. Esas fueron las reacciones.
Dice, es el ensayo de la hoja de ruta de la Cuarta Transformación para cuestiones electorales. 1. El Congreso local brinca la ley al ampliar de 2 a 5 años su periodo de gobierno. Totalmente. 2. La oposición interpone una controversia constitucional. 3. El gobernador hace una consulta para que el pueblo decida. 4. Gana la consulta. 5. El Congreso local publica el resultado. 6. La Corte aprueba el resultado. Ahora falta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si esto se lo permiten a Jaime Bonilla, amigos y amigas, estamos ante una situación realmente preocupante en nuestro país, porque ya se va a poder reelegir quien se le venga en gana. Y recuerden que nuestros políticos no tienen llenadera, poder por poder. Y ahora vuelvo a poner a un personaje que había yo hablado bien en el tema pasado, del gobernador de Puebla, de Miguel Barbosa. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal lleva 40 años en la política. Nunca ha trabajado en otra cosa que no sea en un puesto público. Nunca. ¿Por qué? El poder. El poder embriaga, el poder enloquece. Bien decía el expresidente López Portillo, la silla embrujada. Se embrujan, se sienten dioses, se sienten omnipotentes, sienten que este mundo no los merece. Y no merecemos esos políticos. En este caso serían 6 pasos, en los otros más o menos pasos, pero el resultado será similar. Sin embargo, la importancia histórica de la ley Bonilla es que habría desbrozado el camino para quitar a la democracia mexicana el pretendido sello de sufragio efectivo no reelección. Eso es un hecho totalmente cierto. Ahorita se están rasgando las vestiduras y arrancándose las medias en el Congreso Federal para ver cuándo van, cuál va a ser la fecha, si va a ser en el 21, posterior a las elecciones del Congreso de la Unión, o va a ser a finales del 21 y principios del 22, la revocación de mandato. Cuidado, amigos y amigas. Yo no entiendo por qué los legisladores y legisladoras de nuestro país quieren ponerle la fecha para ver esa situación de la continuidad o no del señor presidente de la República. Si lo dice en forma por demás clara la Constitución: sufragio efectivo, no reelección. Ya tuvimos suficiente malestar con que se puedan seguir eligiendo los diputados locales, los diputados federales y los presidentes municipales. Ahora, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿O la revocación de mandato con el señor presidente de la República? Y donde el pueblo bueno diga: queremos al señor presidente, ¿van a ser otros 6 años? Es la apertura para la reelección. Si se permite en este momento, va a ser la puerta de entrada a la reelección. Así, con estos 6 sencillos pasos quedaría aplastado, cual cáscara de huevo, el lema de la campaña de Francisco I. Madero en 1910. De manera muy tersa, sin mayor contratiempo ni escándalos entre la mayoría y solo el giro en el cielo de una minoría. Qué forma tan clara de explicarnos esto. Una minoría que condenó la consulta de ayer en Baja California por creerla manipulada y carente de toda base constitucional o legal, por incluir preguntas maquinadas que indujeron en el sentido del voto y porque significaba un atropello a la democracia. Total y absolutamente cierto lo que dice el señor Cortés. Es increíble, increíble que se esté dando esto. Lo hemos dicho en innumerables programas
de la hora del búho, en donde poníamos como ejemplo la dictadura de Fidel Castro Ruz y la continuidad de esa dictadura de su hermano Raúl. Y ellos decían, sobre todo Fidel Castro, que la dictadura perfecta era la de México, con el PRI. ¿Influía el presidente? Sí, influía el presidente en un porcentaje significativo para elegir a su sucesor. Pero decirlo a alguien que llevaba en el poder 40 y tantos años, decir que en México era el manjar de la antidemocracia, ¿no? Tenía toda la razón. Y con esto se confirma y se ratifica. Quedaría enterrado, pues, algo por lo que dieron la vida y haciendo tantos mexicanos buenos a lo largo de poco más de un siglo. Es cierto que la Suprema Corte tiene la última palabra para validar o no la ley Bonilla, aunque todo indica que ese paso será de puro trámite a favor. Si la Suprema Corte de Justicia dice no hay problema, vamos a saber el por qué dieron de baja a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver si el Poder Judicial ya se arrodilló ante el Ejecutivo de la Nación. Así de peligroso es. Era un contrapeso a la Suprema Corte de Justicia. Era el único contrapeso real que tenía la Presidencia de la República. Y si en este caso la Suprema Corte valida esta consulta como votación, se está quitando toda la autonomía del Poder Judicial de la Federación, sometiéndose a los caprichos de uno o de unos cuantos. El ministro que podía haber decidido la votación en contra renunció, lo que comentamos ahorita, a su puesto en el máximo órgano judicial, al Tribunal Constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Además, el sentido de la votación que vendrá se vislumbró en el mes de julio. Recordemos que, en ese mes, la Corte desechó las dos controversias constitucionales promovidas por los municipios de Tijuana y Mexicali para impugnar la ley Bonilla, con el voto de los ministros Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara, de recién ingreso por propuesta del presidente López Obrador. Ahí está la injerencia de la Presidencia de la República. Ahí está el riesgo más claro ni el agua de poder modificar o sin modificar el artículo 82 constitucional la reelección del señor presidente de la República. La cuarta T. Como miembros de la comisión de receso, los 9 ministros restantes estaban de vacaciones. Adelantaron cómo resolver a la Corte en este asunto, pues ni aguardaron hasta el retorno de sus colegas o hasta la publicación de la reforma constitucional en la Gaceta Oficial del Estado de Baja California. No esperaron porque la Cuarta Transformación tiene una carrera contra el tiempo. Será perpetuarse en el poder como se perpetuó el PRI, porque lo hemos dicho, yo me atrevo a reiterarlo. El señor presidente López Obrador es tan priista como el más priista de los años 60 y 70, con la misma característica del populismo. Ahora, no se había atrevido el PRI a decir reelección, no se atrevieron. Se atrevieron a decir el fiel de la balanza, se atrevieron a decir el fiel de la balanza propone, y 2 o 3 líderes charros, incluyendo Fidel Velázquez,
decidían. No creo que interviniesen en la elección más de 3 personas. ¿Quién convenía y quién no convenía? Ahora, Morena se atreve a decir sí a la reelección. ¿Con qué miras? Con las miras del 24. ¿Se va a lograr? Espero por el bienestar de México, espero por el bienestar de los hombres y mujeres que vivimos aquí, que no. Que un presidente gris y oscuro, como lo fue Ernesto Zedillo Ponce de León en el 99, la única cosa positiva que hizo fue abrir la democracia en nuestro país. Que ya no se perpetuase más el PRI en el poder. Entró Acción Nacional. Tuvo su oportunidad histórica de hacer algo por México. No la hizo. Regresó el PRI. Tuvo la oportunidad histórica nuevamente de que volviera a ser el PRI el partido en el poder. No lo supo ni lo quiso hacer. Y lo que sí yo puedo decir es que el expresidente Peña Nieto le puso el último clavo al ataúd de un partido que se llamó Partido Revolucionario Institucional. Ahorita no tiene ni siquiera el 8% de la predilección del pueblo de México. El PAN anda por ahí de los 20 y tantos, pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar un revolucionario institucional con menos del 8% de la aceptación del público? Nunca, ni en el 2000, cuando se decían se va a refundar el revolucionario institucional. No se refundó, sacó la cabecita a tomar aire, puso a alguien que las mujeres gustaba para tener un presidente guapo, las mujeres lo pusieron en el poder, pero no por capaz. Y el expresidente Peña puso el último clavo al ataúd del PRI. El PRI va a perder más gobernaturas, el PRI ya ni siquiera es la segunda fuerza en los congresos, pasa a ser en tercera, en cuarta. Del PRD, de ese mejor ni hablamos. E insisto, Morena se quiere perpetuar en el poder. Pues, amigas y amigas, nos vamos al último corte de la hora del búho y regresamos con que es una empresa fifí, chayotera, una calificadora de índole mundial, lo que dice sobre el crecimiento económico de nuestro país. Es bien fácil prometer, es bien fácil decir, lo difícil es cumplir. En campaña, todos los candidatos nos daban un crecimiento, todos. Anaya, Mid, señor López Obrador, todos nos daban un crecimiento. El crecimiento del 2018 con el expresidente Peña era del 2.1%. ¿Buen crecimiento? No. Pero crecimiento al final. Recuerdo que en alguna plática que tuve con ustedes, les decía, el primer año de gobierno, llámese del partido que sea, es el más difícil para las inversiones. ¿Por qué? Muy sencillo. Quieren ver los mercados nacionales y los internacionales, cómo se va a mover el panorama político, para ver cuánto invierten, o si invierten, o no invierten.
Y sobre todo hasta el 10º mes, 11º mes, es cuando ya comienzan a ver por qué camino va a seguir la administración y toman su decisión. Normalmente el crecimiento económico del primer año de gobierno se mantiene estable. En este caso, 2.1 del presidente Peña, pudo haber subido a 2.2, 2.3, bajar al 1.9, todo dependiendo cómo los observadores exteriores e internos lo determinasen. Pero normalmente es una continuidad, un puntito abajo, un puntito arriba, nada significante. Cuando el entonces candidato López Obrador dijo que íbamos a crecer al 4%, dije, perdón, ¿de dónde? ¿De dónde 1.9% más? ¿De qué se estaba considerando para poder lograr eso? Creo que nunca se nos dijo el cómo. Y comenzaron las calificadoras internacionales a hacer sus perspectivas. Las grandes empresas transnacionales pues solicitan de estas calificadoras que les den un margen para ver cómo invertir, de qué forma invertir en los diferentes países del mundo. No, esas calificadoras no están observando los mercados internos exclusivamente de México, lo ven a nivel global. Y se manifiesta, mensajes contradictorios del gobierno recortan la expectativa de crecimiento para México según la calificadora Moody's. Dice, la calificadora señaló que las políticas inconsistentes afectan la confianza de inversionistas, por lo que la perspectiva es negativa. El día de hoy sacan su estimado y dice, la calificadora Moody's recortó sus expectativas de crecimiento económico para este 2019 para México, que era del 0.5% al 0.2%. Perdón, ¿esto a dónde nos va a llevar? ¿A crecimiento cero? Es lo único que nos está manifestando. No va a haber crecimiento económico en este año. Vamos a tenerla bien difícil para el próximo año. Y dice, mientras que para el 2020 creen que pudiese andar en el 1.3%. Al argumentar un descenso en el consumo privado y la inversión. ¿Quién quiere invertir en nuestro país? Que levante la mano. A ver quién dice yo. Hay quien dice yo expongo $1,000 millones para poner esta empresa. Hay quien dice yo. En un reporte señaló que en el marco político en el país se debilita, por lo cual mantuvo negativa la perspectiva de que la calificación del país. Dice, en junio pasado la calificadora cambió su perspectiva para México, de estable a negativa. En el momento que se dio fuera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, me canso ganso la refinería de Dos Bocas, me canso ganso el Tren Maya, me canso ganso el tren transísmico, me canso ganso el aeropuerto de Santa Lucía, que lo va a hacer el ejército, ya no la iniciativa privada. ¿Qué mensaje se le está enviando a los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales? No hay confianza. No hay confianza. Mañana me quiero imaginar que el señor presidente les va a dar con fe y con tubo las calificadoras. Porque dice, las calificadoras castigan al país por la política neoliberal, que fue un fracaso. Perdón, señor presidente, están diciendo actualmente. Actualmente. Perdón, pero con el presidente Fox, el expresidente Calderón y el presidente Peña Nieto, tuvimos un crecimiento, quizás más con el presidente Fox, andamos por ahí del 4,5-5%. Pero nunca habíamos tenido un 0 punto algo por ciento.
se está juzgando actualmente al país. No engañemos al pueblo. Es lo que más molesta, que muchos podemos ser muy ignorantes, pero la calificadora es de ahorita, de la incertidumbre política sobre las políticas interiores de nuestro país. No se está considerando lo que se hizo con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox. No, se está calificando la situación actual del país, no las políticas neoliberales. No. Se está actuando por la política populista que hay en nuestro país. Eso es todo. El debilitamiento del marco político tiene implicaciones negativas para el crecimiento y la deuda, se argumentó. La formulación de políticas inconsistentes y los mensajes contradictorios están socavando la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas a mediano plazo. No lo que hizo Peña, lo que hizo Peña ya lo hizo. Algunas cosas bien, quizás la gran mayoría mal, pero ya lo hizo. Están juzgando ahorita. No obstante, la firma confió en que la inversión se estabilice en el 2020 como consecuencia de que el sector privado se acostumbre al nuevo entorno político y estimó una recuperación de la inversión pública y el consumo del gobierno a medida que se normalice la curva del aprendizaje de la administración. Pues aquí yo no puedo estar en este acuerdo, porque esta curva de aprendizaje ya la tuvimos en los años 60, 70 y 80. El populismo puro. ¿A qué llevó? A un peso de 3,000 pesos por dólar. A eso llevó. El populismo a eso llevó. Que a los huevones, a los ninis les den 3,000 pesos. No, señores, no se les va a dar nada. Poner que digan las casas de seguridad para las mujeres violentadas, ¿dónde están? Ya no hay. Las guarderías para niños, ya no hay. Medicinas para el cáncer, no hay. Medicamentos tan importantes para las personas que están trasplantadas, inmunodepresores, no hay. Que las compren, ¿no? Total, cuestan 2,000 pesos una cajita para un mes. Y por favor tienen 2,000 pesos de jubilación, o no la tienen. A ver qué hacen. Esas políticas son las que está viendo el mundo. Esos son los reflejos que está mandando México al mundo. La desconfianza de las grandes inversiones. ¿Hubo mucha corrupción? Sí, sí la hubo. Que se puede remediar de una forma por demás fácil. A los altos rangos se puede remediar con mucha facilidad. Donde va a ser difícil erradicar la corrupción es a los niveles bajos, a nivel de burocracia, a nivel de la policía. Ahí sí va a estar bastante más complicado. Y si se cree, se piensa o soñamos en que la corrupción se iba a acabar en un sexenio, estamos pésimamente mal. A lo mejor la corrupción con una buena educación se acaba en 2, 3 o 4 sexenios, o se disminuye a niveles normales, no exagerados como los que teníamos en nuestro país. Que cualquier güey se hacía multimillonario. Vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. El año de Hidalgo, el que deje algo, ¿no? Así se puede acabar la corrupción. Pues, mañana me quiero imaginar que a esta calificadora Moody's no le va a ir nadita bien en la mañanera con el señor presidente. Dos temas, amigos y amigas, muy polémicos. La frasecita que ya quedó del incompetente del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa: como me robaste la elección, Dios te castigó con la muerte. Qué bonito. Y que se queden sentados quien crea que voy a pedir una disculpa por lo dicho. La contestación de su hijo: deja de odiar. ¿Cuál va a ser la contestación de los poblanos? ¿Quién sabe? Y la otra, el querer arreglar
una continuidad, rompiendo la Constitución, rompiendo cuantas leyes se tengan que romper y se tengan que violentar con tal de satisfacer caprichos políticos. Buen augurio, por desgracia no. Amigos, amigas, estamos dándole final a este su programa, la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Los invitamos a que continúen en esta asociación GB Radio, con la mejor música en inglés y en español. Y mañana, nuestro buen amigo Enrique Cabrera, con su programa Recuerdos del Ayer. Música de los 70s, 80s y cachito de los 90s, con poesía, con historias sobre las canciones, compositores, triunfos. Recuerde que son puros éxitos. Martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos durante esta tarde, deseándoles que pasen una muy bonita tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes.